Para responder la pregunta de cuáles son los elementos más significativos en cada uno de los libros del Pentateuco, podemos utilizar el texto de Ver y Duarte, el cual nos expresa que en los 5 libros del Pentateuco se encuentran contenidos característicos tales como textos narrativos, textos legales y relatos sobre personajes importantes del pasado, y los cuales describen la realidad y la historia del naciente pueblo de Israel. Entonces el primer libro del Pentateuco es el Génesis. En el texto del Génesis podemos encontrar dos narraciones. Estas dos narraciones son la creación y el diluvio. Aquí Vera y Duarte en su texto nos expresa que estas dos historias se consideran prehistoria bíblica no en el sentido de la ciencia moderna, sino porque son antes de Abraham. Y lo que nos quieren transmitir ahí es la historia de la creación del hombre en la tierra y la historia del diluvio, cuando vuelve Dios otra vez a construir esa alianza con el hombre. En ese mismo sentido, podemos encontrar personajes importantes en el texto del Génesis, a partir del capítulo 12, y comienzan a surgir personas como Abraham, que se presenta como la promesa de Dios, que emigra a Canaán por orden de Yahvé y cumple la promesa de Dios, que es la multiplicación de su descendencia. En ese sentido también aparecen figuras como Isaac, Jacob y por último José y sus hermanos, que es la historia de aquel joven que su padre siempre lo amó y sus hermanos, al darse cuenta que era un soplón porque le decía a su padre que sus hermanos eran unos vagos, ellos deciden vengarse y lo venden a unos mercaderes de personas y es deportado para Egipto. Y ahí es donde comienza esa historia de José y cómo otra vez se reconcilia con sus hermanos y con su padre. Entonces, esos son los personajes importantes que podemos encontrar en el libro del Génesis. Después continuamos con el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo, lo que quieren trabajar ahí especialmente es el relato de la descendencia de Jacob y cómo llega a ser sometida a la servidumbre en Egipto, y a la vez cómo la intervención de Yahvé logra que ellos queden libres. Entonces, en ese sentido, después de la muerte de José, ahí hace la referencia al libro del Éxodo, que los hermanos de José se multiplicaron. Y según el libro de Vera y Duarte, se cree que los israelitas fueron sometidos en ese punto porque los egipcios se preocuparon de ver que los israelitas eran mucho más números que ellos. Entonces decidieron controlarlos y someterlos en ese sentido. A partir de ese contexto aparece la figura de Moisés. Y es interesante porque en el Éxodo nos cuenta que Moisés fue colocado como en una especie de canoa en un río para que fuera recogido por la propia hija del rey. Y fue una estrategia de su madre y de su padre porque sabía su madre que iba a ser su nodriza, porque trabajaba para la hija del faraón. Entonces, en ese momento también se nos habla la vocación de Moisés en el libro del Éxodo como un personaje importante en este relato, porque él encuentra su vocación en el momento de la zarza que arde y es Dios mismo el que se comunica con él. Y ahí es algo revolucionario a partir de la narrativa, porque ahí es donde aparece el nombre de Dios, Yahvé. Pues es el Dios, es el nombre de Dios al preguntar a Moisés el nombre de quien lo envía. Entonces se revoluciona esa parte en la narrativa. Entonces Moisés entiende su misión y es el que va a trabajar por la liberación de Egipto. Su trabajo va a ser advertirle al faraón que tiene que liberar al pueblo de Israel y si no va a pasar por el sometimiento de 10 plagas. Y es a partir de ahí donde el pueblo de Israel empieza ese proceso de liberación y logra escapar de la esclavitud. También el libro del Éxodo nos describe la caminata por el desierto, cómo fue ese proceso para después de quedar libre en Egipto, y por último la revelación del Sinaí,
cuando Moisés sube al monte a comunicarse con Yahvé y recibe las tablas de la ley. Hasta ahí llega el libro del Éxodo. El tercer libro del Pentateuco son los Levitas. El libro de los Levitas es el texto de la labor de los sacerdotes de la tribu de Leví. Este texto trabaja especialmente las celebraciones de sacrificios, rituales e investiduras y ordenaciones sacerdotales. Ahí evidentemente se ocupa de la labor del ritual del sacrificio y empieza la relación de los sacerdotes con los sacrificios. Empieza la tribu de Leví a tener esa misión de cumplir esa intercesión con Dios. Entonces ese libro se puede considerar como un manual destinado a los levitas, que eran los que se dedicaban al oficio de lo sagrado en el pueblo naciente de Israel. El cuarto libro es el libro de los números, y es interesante este libro porque el nombre de este texto se debe a que fue el censo que realizó Moisés sobre el pueblo de Israel por orden de Yahvé. Entonces, ahí lo que buscaba era también tener claro cómo fue ese proceso cuando Moisés decide tener a su pueblo por orden de Dios, saber por quiénes estaban compuestos. También hay otras precisiones numéricas a lo largo de este libro relacionado con las ofrendas para el sacrificio y con el reparto del botín, después de las victorias del pueblo de Israel sobre los demás otros pueblos. Entonces el libro de los números resalta también la figura de Moisés, que en el Éxodo se manifiesta como liberador, asumiendo la misión de organizar al pueblo de Israel. Y también hay que tener en cuenta que el libro de los números aparece también la muestra negativa del pueblo de Israel cansados por la larga travesía, y se presenta la protesta de la gente diciendo que no resistían más, como un hecho narrativo importante del texto. Entonces, y ahí también es importante considerar que una de las expresiones que hay es ver la misericordia de Dios, porque Dios no deja ver su ira ante la actitud del pueblo de Israel, de rebeldía y de ir en contra de lo que decía Moisés. El último libro, el libro del Deuteronomio, o Segunda Ley, específicamente a través de su nombre se puede identificar, es hacer una copia del libro de la ley para el rey. Entonces este libro nos ubica después de los 40 años de marcha en el desierto, bajo la guía de Moisés, llegan a la llanura de Maob, al río Jordán, frente a Jericó. Y de esta manera el pueblo de Israel, culmina con el éxodo y comienzan a tomar posesión de la tierra prometida. En ese proceso solemne, Moisés reúne por última vez a todo el pueblo de Israel y le entrega su testamento espiritual, a reconocer que se acerca la hora de su muerte. Es como un hecho narrativo importante. Entonces, en ese contexto, Moisés rememora la experiencia vivida con el pueblo y les propone llevar una vida recta para ser realmente hijos de Dios, y citándolos a la fidelidad y a los mandamientos para que permanezcan siempre en la tierra prometida. El segundo punto, en cuáles instituciones y leyes de Israel se identifica un proceso de evolución, vamos a trabajar el texto de Oliver Arthur, donde nos presenta un conjunto de etapas con su respectiva evolución de las leyes. Entonces, comienza con la primera ley, el Código de la Alianza, y este Código de la Alianza se distingue por el culto que el pueblo de Israel le rinde a Dios, como signo de la unión con Él. Entonces ese culto se realiza a través de sacrificios, los cuales se elevan al Señor, cumpliendo así la promesa que tiene el pueblo de Israel con su Dios. La segunda evolución de la ley es el Código del Deuteronómico. Este código nos presenta la centralización del culto en Jerusalén y se da en el reinado de Josías, al final del siglo VII. Entonces las principales fiestas del pueblo de Israel se convierten en fiestas de peregrinación, y estas fiestas de peregrinación se darán en el pueblo de la tierra prometida en Jerusalén. La tercera
evolución de la ley es la legislación sacerdotal, que la encontramos en Levítico 1:7. Y este concierne al segundo templo. Tras el regreso del exilio, se distingue claramente las funciones respectivas de los levitas y de los sacerdotes, en especial por la celebración de los cultos. Y ahí es donde se van a celebrar los sacrificios por el pecado, y eso constituye en el pueblo de Israel un requisito, como un medio de purificación del pecador, y después de este medio de purificación poder ser reintegrado a la comunidad. Otra de las leyes que evolucionaron fueron la Pascua. Entonces, antes de la reforma de Josías, la Pascua en ese sentido es un rito descentralizado que se celebra en la familia, y esta práctica ha sido heredada sin duda de grupos seminómadas. El rito de la sangre se efectúa después de la inmolación del cordero y tiene como función proteger a los grupos de algunas fuerzas malignas. Otra ley que evolucionará en este punto va a ser el sábado. Entonces, al igual que la Pascua, el sábado se convierte durante el exilio uno de los lugares esenciales donde se expresa y se vive la identidad del pueblo privado de su templo. Lo mismo que la celebración de la Pascua, la celebración del sábado no requiere más que un marco familiar, en donde el grupo le ofrece a través de sacrificios y oraciones al Señor su destino. Otro punto que genera evolución en las leyes es el gobierno. Entonces hay que tener en cuenta que Oliver nos explica ahí que aunque el pueblo de Israel no le tenía mucha confianza a ese signo del rey como ungido, se va a encontrar en el texto del Deuteronomio que se le va a conferir esa potestad y esa fuerza como jueces a los sacerdotes y a los levitas, para que ellos sean los que gobiernen y ejerzan la justicia. Y por último, una ley que evoluciona en esta parte del libro en el libro del Pentateuco son las leyes en favor de los pobres. Entonces, con respecto a las leyes en favor de los pobres, Arthur nos presenta como el código de la alianza, el código del Deuteronomio, y las leyes sacerdotales tienen en común el interés de apoyar a los pobres, y el objetivo es que no vuelvan a sentir o evitar que las categorías más pobres conozcan la esclavitud, del cual fueron librados el pueblo de Israel gracias al trabajo de Moisés, que fue la voluntad de Dios a través de él para ser liberados.